Bendiciones con todos. Tema 7, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, bautismo en la tradición hebrea. Y utilizamos Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 17. Tal vez algunos pensaron que Juan estaba desperdiciando su vida en el desierto, en una vida apartada y recluida. Pero fue precisamente allí donde debía ir para cumplir su propósito, como dice Isaías capítulo 40, versículos del 3 al 5. Ahora escuchen Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 3. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. La gente estaba intrigada, por eso mandaron a preguntarle quién era. La gente conocía su identidad y linaje, pero no entendían su misión. Escuche San Juan capítulo 1, versículos 19 a 21. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Juan dijo que no era Elías, pero Jesucristo luego aclaró que Juan sí era el profeta que vendría en el espíritu de Elías, preparando el camino del Mesías, en Mateo capítulo 11, versículo del 11 al 4. Ahora escuchen Mateo capítulo 17, versículo del 10 al 13. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondió él, dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. A Juan le costaba definir quién era él y qué título podían darle, pero una cosa sí sabía: él conocía su propósito. Esto fue lo que respondió. Juan capítulo 1, versículos 22 y 23. Entonces le dijeron: ¿quién eres? ¿Para qué? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esta respuesta no dejó satisfecho a los entrevistadores. Ellos querían saber específicamente por qué razón Juan bautizaba en el río Jordán en lugar del templo. Escuche San Juan capítulo 1, versículos 24 y 27. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y dijeron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Inmersión o bautismo hebreo. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa empapar o sumergir. El acto de inmersión en agua se conoce en hebreo como tevila. El lugar especial donde se hace la inmersión se conoce como mikvah, la cual era una pequeña poza que debía cumplir con ciertos requisitos religiosos, el principal de los cuales era que contara con agua. La inmersión que ésta vinculaba con el arrepentimiento genuino que marca el retorno a vivir como Dios manda. Su ministerio era llamar al arrepentimiento a una generación que se había desviado de los caminos de Dios. Por eso le llamaban Juan el Bautista. Arrepentimiento se traduce en hebreo como teshuva, que literalmente significa retorno. El genuino arrepentimiento incluye dos cosas. Primero, reconocer que uno se ha desviado de los caminos de Dios. Primero Juan capítulo 3, versículo 4. Y segundo,
regresar a vivir como Dios manda, dar frutos de arrepentimiento. Pablo explica en su carta a los romanos el proceso de arrepentimiento y lo vincula con el bautismo de inmersión. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 13. Él compara la inmersión en agua como el proceso de morir y de salir del agua como la resurrección a volver a la vida para vivir como Dios manda. Escucha Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 4. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Juan llamó la atención de algunos que solo llegaban a hacer la inmersión, pero no cambiaban sus vidas. Escuche Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis decirnos a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que si Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan explicó que su bautismo es de arrepentimiento. Escuche el capítulo 3, versículo 11 de Mateo. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan profetizó que el Mesías traería otro tipo de bautismo, del Espíritu Santo y fuego. ¿Qué implica esto? Bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Él nos ayuda a hacer lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25 y Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 10. Y el bautismo de fuego, por la descripción que hace Jesucristo, pareciera que está vinculado con el juicio. Mateo capítulo 3, versículo 12. Escuche. El aventador está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja el fuego inextinguible. En esa profecía, Malaquías menciona el rol de Elías, a quien Juan representó en la primera venida del Señor. Y también vendrá otro, Elías en los últimos tiempos. Escuchen Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Juan exhorta a la gente a hacer la inmersión en agua como señal de arrepentimiento. Inmersión de Jesús. Entre los que llegaron a ser bautizados por Juan estaba Jesucristo. Escuche Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Mateo capítulo 3, versículo 14 y 15 dice: pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondió Jesucristo, le dijo: permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Escucha ahora el capítulo 3 de Mateo, versículo 13 al 17. Después de ser bautizado, Jesucristo salió del agua inmediatamente. He aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Esta fue la cúspide del ministerio de Juan y marca el inicio del ministerio de Jesucristo. Luego de esto, Juan dijo lo siguiente, Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. ¿Qué les parece estas verdades de Juan el Bautista, que tuvo el gran privilegio de preparar el camino del Señor Jesucristo y aún ser bautizado?
aún bautizar al Señor Jesucristo. Interesante, ¿no? Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra de Dios, Señor, que pueda seguir enseñándonos, preparándonos, Señor, para vivir aquí en la tierra la vida abundante y mañana la vida eterna, Señor. También alabamos tu nombre por tu gran amor, por tu gran misericordia. Hasta el día de hoy nos has acompañado con abundantes bendiciones. Te damos gracias por todo eso en el nombre del Señor Jesucristo. Y pedimos a Dios que los bendiga también a ustedes que se hagan a la tarea de escuchar la palabra de Dios. Y no se olviden, no solo escuchar, hay que aplicarla. Y algo importantísimo también es evangelizar, enviar estos videos a otras personas para que también conozcan estas verdades maravillosas que están plasmadas en la palabra de Dios. Muchas bendiciones.